Uf, chavales, brutal. Bomba en el Real Madrid de baloncesto si se confirma. Shannon Evans sería en breve nuevo jugador del Real Madrid. Vamos con los detalles. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día, recién salido del horno en estas últimas horas. Movimiento clave en el Real Madrid de baloncesto porque es absolutamente inesperado. Yo al menos no esperaba que si el Real Madrid no cerrara el fichaje del Facu Campazzo, tuviera una alternativa, un recambio. Es decir, todos dábamos por hecho que iba a continuar la línea de bases que tenía el Real Madrid con Nigel Williams-Goss, con Alocen y obviamente con Sergio Rodríguez. Pues bien, vamos con la exclusiva de estas últimas horas en el Real Madrid de básquet por parte de los compañeros de Mate Alaro. El Real Madrid tendría atado, leo textualmente, a Shannon Evans, base del Real Betis, a razón de 2 temporadas y un salario anual de 1,2 millones de euros. Me parecería, y así os lo digo, un muy buen movimiento. Buen movimiento por varias razones. Obviamente se mejora el puesto de base, es decir, viene alguien para elevar el puesto de base. En segunda parte, un tío que ya conoce la Liga CB. Y por otra parte, además, añadimos que viene a hacer una gran temporada en el COSUR Betis la temporada anterior. Fue uno de los jugadores revolución, claramente, de la Liga Andesa. Un jugador que sufrimos en el Real Madrid haciendo buenos partidos y que, la verdad, me parece que le queda pequeño el COSUR Betis, con todo el respeto a un muy buen equipo que está ahí peleando por no descender en principio. Y me parece que es justo el perfil de base que necesita el Real Madrid. Base eléctrico, con buena capacidad de tiro por fuera, agresivo a nivel ofensivo, jugador con muelles, con piernas, con velocidad de correr la pista, y que es verdad que asume mucho rol de balón en el COSUR Betis, pero entiendo que al final también se podrá adecuar al Real Madrid. Tiene muy buenas manos, tiene mucha constancia en el movimiento defensivo-ofensivo, aunque obviamente es más un base ofensivo para mí, pero me parece que es un jugón de manual. Me parece un tío que sabe jugar muy bien al baloncesto, un tío que no le quema el balón y que creo que en el Real Madrid, si tiene ese tipo de responsabilidad, en cierto modo, al nivel Dzanan Musa, es decir, dar el salto a un equipo importante, si sabe asumir eso, va a ser un muy buen base en el Real Madrid. Todo esto se tendría que confirmar, pero, oye, si se confirma, me parece un movimiento de calado. Pasaporte Cotonou, es decir, no tendría pasaporte extracomunitario, llegaría a una muy buena edad, es decir, que creo que lo tendría todo para ser un base súper interesante y de rendimiento presente, pero con proyección futuro. Muy buen movimiento, en caso, insisto, de confirmarse, me parece justo el perfil anotador de base que necesitamos. Y un jugador que además va a desequilibrar desde el pick and roll, jugador que acelera muchísimo, además, esas lecturas de 2 para 2 con Tavares, con Poirier, tiene que ser un espectáculo este tío. Tiene que ser espectacular. Ojalá que se confirme, pero a falta de Campazzo, que obviamente es otra cosa, bueno sería Shannon Evans. Para mí, movimiento interesantísimo, punto de inflexión de cara a esta temporada. ¿Nos eleva muchísimo de manera descomunal? No lo sé, pero me parece que dentro del mercado actual es un movimiento muy bueno. Y me parece que es un fichaje que da cosas precisamente diferentes a nivel físico y de velocidad a Sergio Rodríguez. Es decir, encajaría perfectamente. Y esto también significaría que en Alocen y Nigel Williams-Goss el club no confiaría demasiado. Yo creo que de aquí uno de los dos saldría cortado. Me da a mí la sensación que sería Carlos Alocen antes que Nigel Williams-Goss, aunque no descarto ni mucho menos la salida de Nigel. Con la llegada de Shannon Evans, algo va a pasar ahí, porque no todos cabrían, desde mi punto de vista, para dar los roles y los puntos de perfil dentro del vestuario de la plantilla. Pero bueno, chicos, quiero vuestra opinión. ¿Qué os parece este movimiento? ¿Os encaja Shannon Evans en el Real Madrid? En este canal ya hemos hablado de Shannon Evans tiempo atrás como un base que nos gustaría, un perfil B, no es un perfil Euroliga, es un perfil que ha jugado en distintas ligas, pero que no tiene esa vítola de estrella a nivel europeo y que precisamente eso el Real Madrid lo podría aprovechar porque creo que ha estado creciendo mucho en Betis la última temporada y que, oye, darle el salto a un equipo top como el Real Madrid, justo en este momento creo que le vendría muy bien. A mí me encaja el movimiento. Me encaja por varias razones. Y además el salario también me encaja. Todo me encajaría bastante. A lo mejor a vosotros no, lo dicho. Dejadme vuestra opinión, como siempre en el cajón de comentarios, y muy atentos las próximas horas a esta noticia. Chao, chao.